Hola, hola, bienvenidos una vez más a este canal en YouTube o en Spotify, donde lo estés escuchando. Qué emoción, como siempre, que estés aquí. Hoy vamos a hablar de la fidelidad en lo poco y en lo oculto. Para todas las personas que a veces sienten que Dios no ve esos esfuerzos, que quizás Dios se olvidó de ellos, o quizás, ¿para qué esforzarme tanto si yo no veo que esto cambie? Hoy este mensaje es para ti y lo vamos a hacer con el libro de Ruth. Es muy corto y es la historia de dos viudas que se podría creer que como es tan corto no tiene mayor significancia, pero es tanto así que su repercusión tuvo impacto en el linaje del Mesías, en el linaje de Jesús. Entonces, es extremadamente poderoso. Vamos a empezar un poco de contexto. Resulta que en Belén de Judá vivía un hombre llamado Elimelech. Él estaba casado con Noemí y tenían dos hijos. Uno de ellos se llamaba Malión y el otro Kelión. Y esta familia de cuatro se fue a vivir de Belén de Judá a el pueblo de Moab porque hubo hambre. Y allí es donde ocurre toda la tragedia familiar de que muere Elimelech y sus dos hijos. Es decir, que Noemí quedó viuda. Y hay que tener, y bueno, también sus nueras quedaron viudas. Y hay que tener en cuenta algo muy importante. En ese momento, quedar así, yo lo asimilo un poco a lo que hoy sería quedarnos sin trabajo. En ese momento, perder, y de hecho es una tragedia muy grande también hoy en día, perder al esposo y a los dos hijos era símbolo de quedar desprotegida, sin herederos, sin cobertura, era mucha vulnerabilidad. Y Noemí había escuchado que el Señor había regresado a su pueblo con pan. Así que ella estaba planeando todo para devolverse a Belén de Judá y como decía, ya no tengo nada para ofrecerle a mis nueras, pues las mando a la casa y les dijo, vayan a la casa de sus madres. Yo ya no tengo más hijos. Incluso le dice, hasta si tuviera hijos hoy, ¿acaso ustedes tendrían que esperarlos a que ellos crezcan para casarse con ellos? Y aquí este es el momento en donde empiezan las decisiones en lo oculto que van a tener repercusiones eternas. Y es con la decisión que toma Ruth, una de sus nueras. Cuando Noemí le dice a ellas que ellas se devuelven, al principio a las dos les dicen no, nos vamos a quedar, pero luego ya Orfa le da un beso y es decir que se fue, se despidió, pero Ruth le dice no, a donde tú vayas, yo iré y tu Dios será mi Dios. Incluso le llega a decir que solo la muerte haría separación entre ellas dos. Es algo tan poderoso y para que entiendas mucho más el poder, Ruth era moabita y los moabitas no eran muy bien recibidos por el pueblo de Israel. Entonces, ella decir que se iba a ir con Noemí a este pueblo donde podría afrontar rechazo por las personas, donde no tenía una red familiar cerca. Esto habla de decisiones firmes y que no eran tan cómodas, pero lo tomó conforme a lo que Dios le había puesto en su corazón, de quedarse con ella. Y muchas veces hoy en día queremos tomar solo las decisiones más cómodas. Pero en la Biblia una y otra vez vemos que tomaron decisiones que fueron difíciles. Muchas personas llegan a Dios y dicen, no entiendo por qué me empiezan a pasar tantas cosas. Pero la Biblia nunca te dijo que no te iban a pasar, solo que iban a tener propósito. Romanos 8:28, a los que en Él creen, todo obra para bien. Así que todo esto que a ella le estaba pasando tenía un propósito y lo que tú estás viviendo tiene un propósito. Y quiero que te quedes guardado esta escena que te acabo de compartir. Ella le dijo, no, yo me quedo contigo. Y eso fue una decisión entre Ruth y Dios. Nadie más la estaba viendo. Ella lo decidió entre ellos dos. Punto. Fue algo en lo oculto. Y mientras que Noemí pensaba que ya había llegado su historia al final, Dios sabía que ese no era el final de su historia, ni de ella ni de su nuera. Y esto lo vemos cuando Noemí regresa a Belén de Judá y le dicen, no me llamen Noemí, que Noemí significa placentera. Llámenme Mara, que significa amargura. Pero Dios ya tenía un plan para redimirlas. Noemí tenía un pariente de su esposo que se llamaba Boz, que era un hombre respetado, la Biblia dice un hombre rico. Y
Cuando Ruth y Noemí llegan a Belén de Judá, Ruth le dice a su suegra, déjame ir a recoger espigas. O sea, ella estaba haciendo el trabajo. Ella no se quedó de brazos cruzados. Puedo sacar mil excusas, pero dijo, déjame ir. El hecho es que ella fue y estaba haciendo el trabajo y en esas voz le pregunta a un siervo, ¿quién es ella? Y le dice, ha estado trabajando aquí todo el día sin descanso. Ahí podemos ver cómo ella fue fiel, obediente, responsable, trabajadora. Y lo que ella hizo en lo oculto y en lo pequeño, Dios lo supo recompensar. Porque si nuestros padres terrenales saben dar buenas dádivas, cuánto más nuestro Padre Celestial. Y entonces Dios hizo que Ruth pudiera hallar gracia ante vos. ¿Y cómo podemos verlo? Porque vos le dice, quédate en este campo, puedes beber agua, nadie te molestará, estarás protegida. Y Ruth le dice, ¿por qué he hallado gracia ante tus ojos si soy extranjera? Y entonces vos le dice, se me ha declarado todo lo que has hecho con tu suegra. Se me ha declarado todo lo que has hecho con tu emprendimiento. Se me ha declarado todo lo que has hecho con tus hijos. Se me ha declarado todo lo que has hecho con estas personas sin hogar. Se me ha declarado todo lo que has hecho por la iglesia. Se me ha declarado todo lo que has hecho por completa. Complétalo con aquello que tú quisieras que se declare de ti. Es demasiado poderoso. La pregunta acá entonces es, ¿qué se declararía hoy de ti? ¿Que has sido fiel? ¿Que si se te dio el don de hablar estás hablando? ¿Que si se te dio el don de consolar estás consolando? ¿El don de cuidar estás cuidando? ¿Y qué quisieras que se declararía? Que sí, que ella se levantó e hizo lo que ella sabía hacer muy bien, que usó todo lo que que usó todo lo que Dios le dio. ¿Qué quisieras que se declarara de ti? Si tú quieres ver a Dios moverse en tu vida, ¿cómo te estás moviendo tú? No le pidas a Dios que haga esto y que haga lo otro y que cumpla aquello y que cumpla esto, si tú no estás poniendo también el trabajo de tus manos al servicio de Dios. Por eso en este canal yo lo que más invito es a la obediencia, a la fidelidad con lo que Dios te pone en tus manos. Todo esto Ruth lo había hecho en lo oculto. Tomó una decisión entre ella y entre Dios de quedarse con su suegra. Tomó la decisión de ir a buscar trabajo y de hacerlo muy bien. Era entre Dios y ella, y Dios lo supo recompensar. En este libro podemos ver cómo ella halló gracia ante Dios y Dios permitió que ella hallara gracia ante vos. Entonces, vamos a aprender de ella para aplicarlo también en nuestra vida. Hay dos elementos que te voy a dar un contexto para que se te queden ya acá en la mente y tú digas, termino este video y cuál es el primer paso para ser fiel con lo que Dios ya me dijo, con lo que Dios ya me regaló. Lo primero es con obediencia y fidelidad. Vamos uno por uno. ¿Cómo vemos la fidelidad? Resulta que en el mismo libro de Ruth dice que ella estuvo en la siega del trigo y en la siega de la cebada. Esto quiere decir que ahí pasaron varios días, varias semanas. Esto también quiere decir que la bendición de Dios llegó en medio del trabajo cotidiano. No llegó el primer día que ella fue, ya ahí mismo se solucionó todo y su vida ya estaba entonces súper arreglada. No, ella se tuvo que presentar, tuvo que ir allá a hacer este trabajo humilde, que si buscas más de cómo es el recolectar esto, es difícil. Ella trabajó día tras día, hubo esfuerzo. Y lo que más quiero resaltar es que llegó en lo cotidiano. No fue un día extraordinario, era un día en el que ella estaba haciendo más de lo mismo. Y muchas veces nosotros queremos o esperamos que Dios se va a mover cuando pase algo súper extraordinario en nuestra vida. Y Dios lo que quiere es que nosotras aprendamos de fidelidad, disciplina, constancia para presentarnos una y otra vez, aunque los resultados no sean los que esperen, aunque
el panorama no se vea como esperas, pero que seamos como Ruth, nos presentemos una y otra vez. Y en el momento de Dios, incluso en lo cotidiano, aquí mismo, ahora, allá mismo donde estás ahora, Dios puede cambiar completamente el transcurso de tu vida. Todo esto para que lo que sea que estés haciendo hoy, por más pequeño que lo veas, por más, por lo menos instagramiable que lo veas, no, es que estoy cuidando a mi padre y esto no es instagramiable, pero Dios lo está viendo. Igual si tienes un rol de hablar al público, como yo realmente también lo tengo en este momento, no es que en las cámaras y la visibilidad estén malas, es qué rol le damos, ¿sí? Pero que no creamos que porque hay algo que se hace detrás de cámaras no es importante. Dios lo ve. Entonces, lo que hagas frente a la cámara es importante que lo hagas con fidelidad si Dios te llamó a hablar. Pero si Dios te llamó a estar detrás de cámaras, también es importante lo que haces con fidelidad. El desayuno que haces, que lo hagas con todo el amor. El recibir a las personas en tu casa, que lo hagas con todo el amor. Lo que Dios te haya puesto, hacerlo con todo el amor. Que Él en lo cotidiano es donde llega. Y lo otro que nos vamos a llevar para nuestra vida es la obediencia. Y para entender cómo Ruth fue obediente, resulta que en ese tiempo había una ley del redentor familiar. Esta ley decía que si un hombre casado moría sin tener herederos, el familiar más cercano debía tomar por mujer, bueno, realmente no sé si debía o podía, pero debía o podía tomar por mujer a la viuda para preservar el apellido familiar, que en ese momento la genealogía era muy importante, también para cuidar de la viuda, para protegerla y también para cuidar la herencia familiar, ¿sí? Era muy importante. Entonces, de acuerdo a esa ley, como estaba esa ley, Noemí, la suegra, le da instrucciones a Ruth de, mira, ve a donde vos, haz esto, esto y esto. Y Ruth dijo, haré todo lo que me digas. Y ella fue, hizo tal cual. Y de muchas cosas que hizo, que te invito a que tú misma, tú mismo, vayas y leas la Biblia, son 4 capítulos. De todo lo que ella hizo allí, hubo una parte que le dice, como cúbreme con tu manto. Ella le estaba pidiendo que si él quería ser ese redentor familiar, ella fue y habló, abrió su boca y le dijo, acepta cubrirme, ¿sí? Acepta ponerme a mí en cobertura tuya. Y esto yo hoy pienso en la actualidad, digo, hoy en día se nos ha inculcado mucho también ese orgullo de yo puedo sola, no pido ayuda. ¿Y qué hubiera pasado si Ruth hubiera tomado esa postura de yo puedo sola? No, 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 ¿cuál ayuda? Yo voy a ir a pedirle a este hombre esto. No, ¿qué tal si yo soy una mujer empoderada? Pero ella fue humilde para ir a pedir esta ayuda y fue obediente. Y entonces lo que hace Vos es que dice que se nota que fue un gran hombre usado por Dios, que se dejó usar por Dios por lo siguiente. El pariente más cercano era el que tenía esta posibilidad, ¿sí? Y él no era el pariente más cercano, había alguien más cercano que él. Entonces Vos llamó a unos ancianos y llamó a este familiar que era más cercano y le explicó la situación. Le dice, Noemí está vendiendo tierras de su esposo muerto Elimelech, se las quieres comprar. Entonces esta persona empieza a considerarlo, pero Vos le dice, pero también tienes que tomar por mujer a Ruth. Y ahí el familiar dice, a ver, espérate un momento, ya no lo voy a hacer. Y cuando uno lo lee sin el contexto que te voy a dar, uno no entiende muchas cosas que pasan. Pero cuando entiendes por qué él dijo no, se vuelve mucho más relevante también cómo Vos se dejó usar por Dios y cómo lo que definitivamente es de Dios lo podemos ver en las personas que también nos pone alrededor. Resulta que él decidió, el familiar más cercano decidió no tomar esta posición porque en ese momento
el casarse con Ruth, si llegaran a tener hijos, la descendencia iba a ser del esposo muerto. Su hijo iba a ser considerado descendencia del esposo muerto, no de él. Entonces esto podía afectar su herencia, sus bienes. Y dijo, no, yo no me meto en ese rollo. Y vos dijo, yo entonces lo haré. Y ahí es como podemos ver que de escenarios que no son como lo esperamos, ahí hubiéramos dicho, no, ya se dañó el plan, ¿sí? En nuestras fuerzas, ¿sí? En nuestros pensamientos, muchas veces decimos, no, mira, o sea, ya se nos salió de las manos, pero de las manos de Dios no se había salido. Y me encanta cómo Dios lo pudo haber hecho mucho más fácil y que simplemente vos estuviera disponible y ellos se hubieran unido, Ruth y él, sin tener que ir a hablarle a nadie, pero en cada cosita que Dios dejó en la Biblia, Él nos va revelando su corazón y cómo es un corazón de nosotros sus hijos conforme al suyo. Y podemos ver cómo vos, a pesar de que el otro dijo que no, porque prefirió sus propios intereses por encima de lo que Dios estaba propiciando, vos dijo, a mí no me importa, yo sí te voy a redimir. Vemos cómo Dios incluso de verdad permite ciertos escenarios en nuestra vida para que su gloria se vea mucho más brillante, que se pueda ver mucho más. Por eso es que de verdad, yo sé que muchas veces es difícil, pero de esos escenarios improbables, de esos escenarios que decimos están perdidos, Dios se aprovecha de una forma impresionante para que el único que se lleve toda la gloria y toda la honra sea Él. Y en este caso, bueno, esta persona dijo que no, vos tomó su lugar y aquí viene como el fin de esta historia, bueno, el fin y el gran inicio de lo que te voy a compartir y es que vos finalmente toma como mujer a Ruth y ellos tienen un hijo que se llama Obed. Obed es el padre de Isaí. E Isaí es el padre de David, de nada más y nada menos que el rey David. O sea que la historia de dos viudas que parecía ya su fin terminó siendo parte de la historia del linaje real. Y hay que tener en cuenta también que de David vino la descendencia del Mesías. David está en el linaje familiar de Jesús. Después de varias generaciones de David, llegó Jesús. O sea que Ruth, una extranjera moabita, que esto en la mente de los fariseos y los líderes religiosos no hubiera cabido en su mente, pero Dios, como les digo, en todo nos deja una enseñanza. Entonces, extranjera moabita y que había quedado viuda y desprotegida, Dios mostró cómo Él puede restaurar cuando hay obediencia, cuando hay fidelidad, cuando nosotros estamos haciendo el trabajo con las manos en la masa, literal, haciendo el trabajo, Él también hace el suyo. Pero si no tenemos las manos en la masa, no esperemos que entonces Dios haga todo por nosotros. Hay que ser fieles en lo poco y fieles en lo oculto, no solo cuando tenemos una cámara al frente, no solo cuando tenemos aplausos, sino en lo oculto, en esas pequeñas decisiones de nuestro día a día. Entonces Ruth terminó siendo parte del linaje real, incluso del linaje del Mesías. Y qué historia más increíble, que nos muestra todas las decisiones que ella tomó en secreto con Dios, terminaron no solo impactando su vida, sino la tuya y la mía. Con estos videos yo lo que quiero es que te vayas a reflexionar, a decir si estoy siendo fiel y obediente o no lo estoy siendo y qué tengo que hacer para cambiar. ¿Cuál va a ser el primer paso para cambiar? Si hoy el testimonio que se da de ti no es el que tú sabes que se podría dar de ti, quiero que terminemos esta llamada con esta pregunta de ¿qué quisieras que se declare de ti? ¿Y qué tendrías que hacer para que eso se declare de ti? Y la acción que tengas, escríbela en los comentarios, escríbela en un post-it y te la pones ahí al frente, pero que la empieces a implementar. Porque si acá invertiste este tiempo, algo tiene que cambiar.
no estás acá solo para escuchar. Así que bueno, quiero hacer una pequeña oración para cerrar. Amado Padre Celestial, te pido por todas y cada una de las personas a las que llegó este video. Te pido, Señor, para que abras su entendimiento, para que les des revelación de esta palabra, de qué es eso que tienen que cambiar en sus vidas, de qué es aquello en lo que tienen que ser más fieles, más obedientes, Señor, para que podamos caminar en tu voluntad, para que podamos ser unos hijos con un corazón conforme al tuyo, para que podamos hacer todas las obras buenas para las cuales tú nos preparaste de antemano. Señor amado, te pido que tu Espíritu Santo avive ese fuego entrado de cada uno de nosotros para hacer lo que nos has llamado, para usar todos los regalos que nos has dado y que para que nuestra vida íntima contigo sea más importante que la vida que tenemos por fuera, con apariencias, que nos importe más lo que tú pienses de nosotros que lo que otros piensan de nosotros. Que nos pongamos manos a la obra en lo que tú tienes, Señor, para nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Chao, que Dios te bendiga.